Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entonces entramos de lleno con información del mercado colombiano. Pues les cuento que en este caso Nutresa, a partir de la mañana de este miércoles 8 de julio, se revelaron los documentos del compromiso de fusión y sus anexos en conjunto con los demás documentos de ley entre el grupo Nutresa y las firmas JGDB Holding y Nugil. Se trata del compromiso de fusión por absorción que será sometido a consideración de los accionistas durante la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas citada para el próximo 31 de julio del 2026. La operación de reorganización consiste en la fusión por absorción por medio de la cual Grupo Nutresa absorberá la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de JGDB Holding y Nugil. JGDB, así como Nugil, fueron creadas en 2021 por Jaime Gilinski y Bacal para realizar las ofertas públicas de adquisición con las que se quedó con el control de Nutresa y se disolverán sin liquidarse y transferirán en bloque la totalidad de su patrimonio a favor del grupo Nutresa. La operación propuesta corresponde a una fusión de naturaleza reorganizativa y no genera efectos adversos para los accionistas, asegura Nutresa, en la medida en que la operación se ha estructurado bajo bases comerciales que garanticen que todos ellos conservarán en la sociedad absorbente derechos políticos y económicos equivalentes en esencia a aquellos que tenían con anterioridad al perfeccionamiento de la fusión. En este caso, las condiciones del compromiso de fusión se fijaron con base en los estados financieros de propósito especial con corte al 31 de mayo del 2026. Y continuamos, pues les cuento que además el Grupo Tresa informó que readquirió 3.3 millones de acciones por un valor total de cerca de 1 billón de pesos. En consecuencia, el número total de acciones ordinarias en circulación de la sociedad pasa de 452 millones a 458.7 millones de acciones, como había adelantado Primera Página. La Bolsa de Valores de Colombia informó el resultado del proceso de adjudicación de la readquisición sobre acciones ordinarias de Nutresa, donde se ofreció readquirir como máximo una cantidad de 3.333.333 acciones ordinarias bajo los términos del reglamento de readquisición y el aviso de oferta. El número total de aceptaciones válidas sobre acciones ordinarias fue de una cantidad de 3.4 millones de acciones, equivalentes al 102,53% del máximo a comprar. El número total de aceptaciones válidas adjudicadas sobre acciones ordinarias también fue de 11 por una cantidad de 3.333.333 acciones, equivalentes al 100% del máximo a comprar. Y ya bueno, con esta información básicamente de Nutresa, que teníamos en este momento precisamente como una entrada a este mercado colombiano, les cuento que ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Y entonces iniciamos en este caso por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice. De momento tiene una variación positiva. Vamos a revisar rápidamente cómo se comporta entonces. En este caso, por el orden del 0,07%, avanza parcialmente hasta los 2.297 puntos parcialmente esta Bolsa de Valores de Colombia. Ahí media a través principalmente del MSCI Colcap, pues recordemos es el índice de referencia para este mercado accionario de Colombia. En este caso se ubica entonces en 2.297 puntos y vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza. Tenemos que de momento la que más gana es la acción ordinaria, el grupo Cibes, que avanza en este caso por el orden del 4,36%, parcialmente entonces se ubica en 81.800 pesos por acción. Le sigue preferencial de Davivienda Group, que gana 3,41%, y de esta manera se ubica en 30.300 pesos por título, y la acción ordinaria del Grupo Sura, que en este caso avanza 3,31% y parcialmente se ubica en 55.500 pesos por acción. Esas son las tres acciones que más avanzan en lo que respecta principalmente a esa altura de la jornada en la Bolsa de Valores de Colombia, pero también hay comportamientos positivos, por ejemplo, en la acción ordinaria de Cementos Argos, preferencial del Grupo Cibes,
con concreto Enca, Corfi Colombiana, Mineros, ahí por nombrar las más relevantes, es decir, que son más de 10 las acciones de comportamiento positivo a esta altura de la jornada y que básicamente de momento son las que justifican ese comportamiento. Sin embargo, pues ya también vemos movimientos, si se quiere, negativos en torno a lo que sucede principalmente en esta bolsa de valores de Colombia. Vamos a revisar rápidamente precisamente cuáles son esas acciones de comportamiento negativo a esta altura de la jornada para ver precisamente cómo arranca esta jornada del martes, que recordemos pues será importante por las noticias que ya les contamos principalmente de Nutresa, uno de los emisores importantes dentro de este mercado colombiano y que básicamente puede hacer que sus acciones se muevan de manera considerable en lo que respecta principalmente a la jornada que ya está en curso. En este caso, en las que más pierden, ETB está cayendo 22,77%, llega de esta manera a 78 pesos por acción. La preferencial de Cementos Argos también pierde, en este caso 6%, hasta los 11.280 pesos. Y también comportamiento negativo en la acción ordinaria del Grupo Bolívar, que cae 3,44% y de esta manera se ubica en 78.600 pesos por acción. Esas son las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en la acción preferencial del Grupo Aval, en Celsia, Pac Holding Internacional, preferencial del Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, Interconexión Eléctrica y algunas más, para mí un total de un poco más de 10 acciones que registran comportamiento negativo, pero que de momento no logran hacer pues todo el contrapeso al comportamiento levemente positivo que muestra el MSCI Colcap a esta altura de la jornada. En este caso, pues básicamente tenemos un comportamiento levemente, si se quiere, positivo en este mercado colombiano. Obviamente lo que les contábamos en materia de adquisición de acciones de Nutresa, también esta operación por fusión que ya también les veníamos adelantando y pues esperemos que suceda de aquí hacia el final de la jornada. Y vamos entonces con la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que medía a través de su principal índice, hablamos del índice de precios selectivos de acciones, conocido como IPSA, de referencia internacional, tiene un avance positivo por el orden del 0,25%, parcialmente se ubica en 10.906 puntos. Eso sí, digamos que sigue acumulando jornadas consecutivas de ganancias, lo habíamos visto en niveles de 10.700, 10.800 gran parte de la semana anterior y en el inicio de esta misma, y pues ya ahorita entonces ya niveles de 10.900, con lo que poco a poco precisamente se acerca a ese nivel clave nuevamente de las 11.000 unidades que había mostrado hacia el principio del año y que logró mantener por lo menos hasta antes de que estallara el conflicto en el Medio Oriente. Acá vamos a revisar cuál ha sido básicamente el punto mínimo en el que arrancó, 10.878 puntos, y pues ya con una variación del 0,28% logra ya ubicarse en 1.909 puntos. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento del IPSA a esta altura de la jornada para saber cuáles son las que más ganan, las que más pierden a esta altura y comenzamos con las de comportamiento positivo en este caso. Tenemos que Banco de Chile gana 0,82%, en Latinoamérica le sigue ya que gana 0,51% y Copec 0,34% a esta altura de la jornada. Esas son las tres acciones que más ganan a esta altura, pero también vemos comportamientos positivos en Cencosud, Conchito, Falabella y en Itaú Chile, para un total de 7 que de momento justifican la variación positiva del IPSA. Ahora revisamos cuáles son las de comportamiento negativo, pues tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B pierde 1,11%, la TAM cae 0,38%, Vapores 0,33% y Engie Energía Chile 0,01%, 4 las acciones de comportamiento negativo que de momento pues digamos no afectan esa alza continua que viene mostrando el IPSA, siguiendo un poco también el sentimiento internacional de los mercados como es habitual. Y abordamos la tercera de las bolsas en cuestión. En este caso, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que como siempre hacemos, pues revisaremos esos principales índices para saber cómo se está comportando a esta altura de la jornada. Tenemos que el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado peruano, avanza 0,11% parcialmente, también tiene un comportamiento positivo en este arranque y llega entonces a 56.220 puntos frente a un cierre anterior de 56.000
156 unidades. Ahí también entonces se tiñe de verde el mercado peruano y también revisaremos entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado Inca y que por el contrario sí registra un leve comportamiento negativo. En este caso por el orden del 0,16% que está cayendo parcialmente, se ubica en 1.490 puntos frente a un cierre anterior de 1.492 unidades. Ya habiendo revisado que Colombia, Chile y pues Perú están al alza, revisamos cómo se comporta a esta altura el MSCI NUAM USD, que es el indicador básicamente que reúne ese comportamiento integrado de las acciones principales de las tres bolsas y que de momento sí tiene una leve variación negativa por las ponderaciones que claramente maneja cada uno de los mercados dentro de este principal indicador. De momento, entonces, con esta caída del 0,12% se ubica en 1.838 puntos frente a un cierre anterior de 1.840 unidades. Recordemos que esto también pues, responde a acciones específicas que tienen ponderación dentro de este índice regional y que pues, de manera particular ya vimos que por lo menos los índices están ganando de manera particular en cada una de las bolsas para un comportamiento general en verde de esta bolsa de integración NUAM en este arranque de la jornada del martes. Aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Básicamente aquí, pues que ha venido siendo la constante por lo menos en la sesión del lunes y también en la apertura de este martes, es algo de fortalecimiento de la moneda estadounidense. Sin embargo, pues a esta altura ya digamos que revirtió un poco ese comportamiento inicial que registraba el dólar en territorio nacional. Recordemos que en la jornada del lunes cerró con un valor al finalizar el spot en 3.350 pesos, operación al alza, y pues en la apertura de este martes teníamos un valor de 3.362 pesos. Esto quiere decir que si se compara contra la referencia del lunes al cierre teníamos un alza inicial de 12 pesos. Sin embargo, pues lo que les contábamos ya ahorita se revirtió ese comportamiento y el dólar cotiza en este momento en 3.335 pesos con 96 centavos, ya operación a la baja con respecto al cierre en el spot del lunes que fue de 3.350 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.348 pesos con 19 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.350 pesos con 68 centavos. De igual manera, como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.334 pesos con 5 centavos y un máximo de 3.366 pesos con 50 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 133 millones de dólares en un total de 279 operaciones, un volumen bastante promedio para estos primeros casi 51 minutos de operaciones en territorio colombiano y pues un poco ya entonces de debilidad en lo que respecta a la divisa estadounidense comparada contra el peso colombiano. A propósito de la apertura de este mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es martes 7 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer el dólar en Colombia, entre sus movimientos normales, tuvo un sesgo alcista y fue un comportamiento único, pareciera que solo en Colombia, y parecieran ser movimientos de toma de utilidades y recomposición de portafolio o compras fuertes de importadores. Y esto lo digo porque los TES, que son los títulos del gobierno, también subieron un poco en tasa, lo que muestra algo de ventas en las posiciones. Si un inversionista extranjero quiere tomar utilidades, vende su posición en TES y compra dólares. Y esto pudo suceder puntualmente aquí, ya que en las monedas de la región, tanto en el peso mexicano como el real de Brasil, se fortalecieron ayer con respecto al dólar. Asimismo sucedió con las monedas fuertes, el euro, la libra y el yen ayer ganaron valor con respecto al dólar. El dólar abrió ayer en 3.330, que se convirtió en el precio mínimo de la jornada y subió un máximo de 3.361. Tuvo una jornada con un sesgo alcista para terminar cerrando 20 pesos por encima de su apertura en 3.350. Se operaron 968 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.350,68, donde subió 15 pesos con 75 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencia 3.361, 3.369 y 3.390, como soportes 3.343, 3.330 y 3.323. Los precios del petróleo vienen subiendo un poco, la referencia Bren en 72.91 y la referencia WTI
en 69.30. Es porque el ejército iraní disparó al menos 2 misiles contra buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz anoche, poniendo fin a una pausa que llevaba una semana gracias a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Luego de esto, es probable que Estados Unidos responda con ataques contra objetivos iraníes. Anteriormente, la Agencia de Operaciones Marítimas del Reino Unido informó que había recibido un informe de un petrolero que viajaba hacia el sur cerca de la costa omaní y que fue alcanzado por un proyectil no identificado, lo que provocó un incendio. Irán no ha hecho ninguna afirmación oficial sobre el ataque, aunque fuentes anónimas citadas por la televisión estatal iraní sugirieron que el asalto tuvo como objetivo un petrolero que transportaba gas procedente de Qatar. Irán ha dicho que cualquier buque que intente cruzar el estrecho de Hormuz debe utilizar las rutas aprobadas por Teherán y ha añadido que la interferencia de Estados Unidos sería respondida con una acción rápida y decisiva. Por otro lado, los inventarios totales de petróleo de Estados Unidos, que incluyen tanto las existencias comerciales como las reservas estratégicas, cayeron 120 millones de barriles desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Este nivel marca el punto más bajo de inventarios desde abril de 1983. La reducción forma parte de un plan de Estados Unidos para liberar 172 millones de barriles de la reserva con fin de atender la escasez en el suministro mundial del petróleo tras la guerra con Irán y para reducir los precios de los combustibles. Las monedas fuertes amanecen hoy en lateral, el euro en 1.1433, la libra en 1.3385 y el yen en 161.90. Por el lado del peso mexicano también aparece operando en lateral en 17.41. Para hoy en Colombia conoceremos a las 6 de la tarde los datos de inflación. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso, tenemos un DXY, dólar a nivel internacional, que se fortalece levemente frente a sus principales pares. De momento, gana 0,03% y de esta manera se ubica en 100,88 puntos, ahí perdiendo, digamos, algo de fuelle con respecto a esa máximo que mostró en las semanas anteriores, máximos incluso de los últimos 14 meses a nivel internacional. Sin embargo, pues digamos que opera a esta altura con una relativa estabilidad tras los datos de balanza comercial que se conocieron en territorio estadounidense. Un déficit que sigue aumentando, por lo menos en lo que respecta al mes de mayo, pero menos de la previsión de lo que tenía el mercado como esa estimación previa al. En este caso, pues ahí entonces vemos un dólar que se fortalece levemente, eso sí, muy cerca de la línea plana, en torno a lo que fue su operación durante el lunes. Y de una vez, aprovechando este plano internacional, vamos con el toque de campana en Wall Street de IBM. International Business Machines, conocido como IBM, está poniendo más foco en seguridad de software empresarial con esta nueva alianza, al tiempo que su acción cotiza en torno a los $289,52. El valor ha avanzado 6,6% en los últimos 7 días, mientras que el retorno a 3 años es muy elevado, lo que refleja un periodo reciente de fuerte creación de valor para el accionista y en este caso las variaciones de corto plazo como la caída del 4,1% en 30 días o la ligera baja del 0,7% en el año se dan dentro de ese contexto de mayor recorrido a varios años. En este caso, este movimiento coloca a IBM en un punto relevante del debate sobre cómo proteger las cadenas de suministros de software a gran escala con la inteligencia artificial. La ejecución de esta colaboración con Deloitte y Red Hat y la acción que logren entre los grandes clientes regulados puede influir en cómo el mercado percibe el peso del negocio de seguridad y servicio de IA dentro del conjunto de IBM. Esto, pues básicamente lo que sucede a esta altura con relación precisamente a este toque de campana. Y de una vez, pues revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando en este caso por el Nasdaq Composite. Vamos a empezar precisamente por el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que pues en este momento tiene una noticia bastante relevante y es que SpaceX de Elon Musk pues ya entra a cotizar directamente dentro de esta composite. A esta altura pues es la información que se conoce, una empresa que relativamente salió a bolsa hace un par de semanas y pues que ha tenido
movimientos de valorización bastante interesantes, alcanzando incluso capitalización de mercado por encima del billón de dólares inicialmente. Entonces ahí esa es la noticia que se produce en este momento y de momento pues con esta información este Nasdaq tiene una variación negativa a esta altura de la jornada por el orden del 1,01% que por lo menos registra a esta altura de la jornada y se ubica de esta manera en 25.856 puntos. Esta variación básicamente en este arranque de los mercados en territorio estadounidense. Ahora hablamos del Dow Jones promedio de industriales que viene pues digamos sosteniendo comportamientos interesantes al alza y pues que con los que ha logrado de manera continua casi que récords en lo que respecta a las últimas sesiones. En este caso avanza 0,09%, alcanza un nuevo techo histórico que incluso alcanzó con un nivel intradiario de 53.289 puntos y parcialmente con este avance leve del 0,03% se ubica en 53.072 unidades a esta altura de la jornada este Dow Jones. Revisamos también entonces Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado bursátil estadounidense, que en este caso sí tiene una variación negativa por el orden del 0,33%, parcialmente se ubica en 7.512 puntos. Ahí vimos Standard & Poor's y Nasdaq operando a la baja, mientras que el Dow Jones intenta mantener, eso sí, su comportamiento positivo. En relación a este tema, les cuento que el martes se produce un descenso lastrado por la caída de las acciones de empresas de semiconductores, ya que los inversores parecen estar una vez más deshaciéndose de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Las acciones básicamente de Micron fueron vistas por última vez un 5% más abajo en las operaciones previas a la apertura, con KL Tecnología, Marvell, Broadcom y AMD también registrando descensos. La presión a la baja comenzó en los mercados de Asia-Pacífico después de que el índice Kospi de Corea del Sur cayera casi un 5% tras un desplome de casi el 7% del fabricante de chips de memoria Samsung Electronics. La compañía reportó un fuerte aumento de sus ganancias del segundo trimestre, aunque la preocupación por el gasto y la demanda ensombreció este incremento. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedió un 0,1% y mientras tanto las acciones de SpaceX bajaron ligeramente antes de esa noticia que les dábamos de la cotización en el Nasdaq. La jornada del martes por la mañana sigue una sesión alcista en Wall Street que impulsó al Dow Jones por encima de los 53.000 puntos por primera vez. El índice de acciones también cerró por encima de ese umbral. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias con el Nasdaq Composite a la cabeza durante la sesión del lunes. En materia regional, les cuento que Cuba afirmó el martes haber restablecido más del 30% del suministro eléctrico en La Habana tras un nuevo apagón nacional en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Cuba restablecía progresivamente el martes la electricidad tras su tercer apagón nacional en los últimos 6 meses, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. El director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas reconoció el lunes que la falta de combustible complejiza indiscutiblemente el proceso de regulación de la red eléctrica. El presidente Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política estadounidense de sanciones contra la isla y destacó como heroico el esfuerzo de los trabajadores eléctricos. A mediodía del lunes, la compañía eléctrica anunció una desconexión total del sistema que afecta a todo el territorio, sin precisar los motivos. El envejecimiento del sistema eléctrico, sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero, hace que los cubanos se enfrenten a apagones de hasta 30 horas en la capital y de varios días en el interior de la isla. La producción de electricidad en el país depende principalmente de 7 centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado. La central eléctrica Antonio Guiteras, la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla. Y continuando con más información aquí en primera página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses suben durante este martes mientras los inversores analizan nuevos datos económicos y anticipan el inicio de la cumbre de la OTAN en Turquía. El martes, el Departamento de Comercio informó que el déficit comercial de los Estados Unidos se situó en 77.600 millones de dólares en mayo, cifra superior a los 54.600 millones de dólares revisados en abril y ligeramente inferior a los 78.000 millones que esperaban los economistas encuestados por el Dow Jones. Los inversores esperan con interés las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed durante el miércoles, que será la primera presidida por el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ofrecerán más información sobre política monetaria. El jueves se publicarán datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de ventas de viviendas existentes correspondientes a junio.
Por su parte, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, habló el lunes y reiteró el compromiso del Banco Central con su objetivo de inflación del 2%, al tiempo que señaló las ventajas y desventajas de la orientación prospectiva. Abro comillas, las directrices prospectivas pueden ayudar a acelerar la transmisión de políticas, pero si no son lo suficientemente flexibles, pueden obstaculizarla y en algunos casos a lo mejor no utilizarlas en absoluto. Esto fue lo que dijo Waller. En ese sentido, pues revisemos cómo se comporta a esta altura la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense porque refleja el nivel de endeudamiento del gobierno, en este caso de la administración Trump, y también los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y demás que son relevantes para esta primera economía del mundo. En este caso tenemos un bono de referencia que gana de momento 3 puntos básicos y llega a un nivel del 4,51%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como ocurre en este caso en territorio estadounidense, pues pierde el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de una desvalorización de la deuda pública a esta altura de la jornada y también reseñar que el bono de referencia a 30 años también se ve, digamos, desvalorizado a esta altura, superando nuevamente el nivel clave del 5% a esta altura en territorio estadounidense. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben este martes por la mañana tras un anuncio de un ataque iraní contra buques mercantes en el estrecho de Hormuz de vital importancia estratégica. Los ataques reportados en la vía fluvial, por donde normalmente transita alrededor del 20% del tráfico mundial de petróleo, reafirman la fragilidad del acuerdo de paz provisional entre los Estados Unidos e Irán mientras negocian el fin definitivo de la guerra. Irán disparó al menos 2 misiles contra buques que navegaban por el estrecho de Hormuz durante el lunes por la noche, informó Axios citando a 2 funcionarios estadounidenses de manera anónima. Con ese contexto nuevamente geopolítico, un alto al fuego que vuelve y en ese sentido se pone, digamos, un poco en vilo, pues vamos a revisar cómo se comportan principalmente ese petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia internacional, en este caso para fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Ese petróleo de referencia Brent de momento, como bien lo decíamos, sube y en este caso pues ya avanza con un poco más de fuerza incluso, gana 1,96% a esta altura y ya se ubica en $73 con 40 centavos el barril. Ahí lo que sucede principalmente con este petróleo que básicamente ahí veíamos también golpeada la acción de Ecopetrol incluso, también en lo que sucede en la jornada principalmente de este martes, ahí otra vez el factor geopolítico marcando la parada en torno a lo que puede ser un nuevo ataque estadounidense contra Irán, en este caso como respuesta a esos ataques que se dan en el marco del estrecho de Hormuz, principalmente en lo que sucede principalmente al paso de buques petroleros por este espacio fluvial vital para el comercio de petróleo a nivel mundial. Recordemos que ahí transita el 20% y pues ha sido, digamos, una de las mayores afectaciones desde que estalló el conflicto el pasado 28 de febrero. En ese sentido y en relación principalmente a todo lo que ha sucedido en materia geopolítica, pues les cuento que Rusia volvió a atacar en este caso la capital ucraniana Kiev, en donde se registraron varios muertos durante dicho ataque. Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev. El ataque, el segundo de este tipo en una semana, dejó una veintena de muertos, en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN en Turquía. No lo esperábamos porque ya había habido otro ataque apenas 5 días antes. Seguimos los canales de Telegram, prestamos atención a las advertencias y nunca ignoramos las alertas de ataque aéreo. Tengo un hijo y siempre bajábamos a la planta baja. Sobrevivimos por puro milagro porque nos metimos en la conserjería, la gente que estaba en la zona de la planta baja. Ahí es exactamente donde impactó, en la primera y la segunda planta. Podemos ver que esta guerra está entrando en una nueva fase. Es difícil predecir qué va a pasar a continuación. La escalada está alcanzando un nuevo nivel y no sabemos qué esperar. Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos difíciles de interceptar, lo que llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a pedir de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. El mandatario dijo que es de una importancia crucial que Washington y los países europeos salgan del encuentro de la OTAN con decisiones firmes en apoyo de su defensa aérea. Se espera que Zelensky y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablen sobre la guerra que empezó en 2022 al margen de la cumbre.
Bueno, también vemos entonces el petróleo WTI, que está operando levemente también con comportamiento positivo, gana el 2,03% a esta altura de la jornada, eso sí, logra recuperar los $70 parcialmente y se ubica en $69 con 94 centavos el barril. Es lo que sucede principalmente con este mercado petrolero, y con esta información les digo que hasta aquí llega este espacio de apertura de los mercados. Por ahora los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.